diste beso, mas esta, desde que entré, no me ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, como dice, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Primer pregunta de la mañana. Contéstesela ahí en su lugar. Tenemos dos personajes en el relato bíblico. Personaje número uno, Simón, quien invita y ruega a Jesús para que Jesús llegue a su casa. Personaje número dos, una mujer que Simón la describe como ¿qué? Como dijo Simón, una pecadora. Personaje número uno, Simón, fariseo. Y personaje número dos, mujer pecadora. ¿Dicha por quién? Por el mismo anfitrión de la casa. Pregunta de la mañana, ¿con quién se identifica usted? ¿Con Simón el fariseo? ¿O con la mujer pecadora? ¿Con quién se identifica usted? ¿Con un fariseo o con una mujer pecadora? ¿Quién de los dos soy yo? Y eso vamos a descubrir esta mañana. Y antes de entrar en todo el contexto, quiero contarles lo siguiente. Dice el relato que un fariseo llamado Simón ruega a Jesús que llegue a cenar a su casa. ¿Cuántos de los que están acá quisiéramos que Jesús llegara a cenar en nuestras casas? Quiero decirle que gracias a los ruegos y súplicas de Jesús, Jesús ha llegado a nuestras casas. Jesús está en nuestras vidas, Jesús está en nuestras moradas, Jesús está en nuestras casas. En esta mañana, el mismo Jesús que cenó con Simón, que llegó a la casa de Simón, está con nosotros esta mañana. Ese mismo Jesús que le rogó el fariseo y le dijo, por favor, ven a mi casa, y le rogó tanto que Jesús llegó a su casa. Pero mire lo que sucede acá. Yo quiero hacerle a usted la pregunta siguiente. Pregunta número 2 de la mañana. ¿Quiénes eran los mayores enemigos de Jesús? ¿Quiénes eran los que más atacaban a Jesús? Los fariseos. ¿Y por qué Jesús accede a ir a comer con sus mayores enemigos, con sus mayores acérrimos críticos, con las personas que más lo critican y más lo señalan, con las personas que andan buscando dónde se equivoca para matarlo? ¿Y por qué Jesús accede al ruego de un fariseo que quiere invitarlo a su casa? Porque Jesús es amor. Porque Jesús, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Él se hace amigo de los enemigos de Él. Y es por eso que Jesús accede a ir a la casa de Simón, el fariseo. Llega entonces y llega Jesús a la casa de Simón. Cuando usted invita a una persona como anfitrión, ¿qué es lo que usted normalmente hace? Le dice, bienvenido, y lo recibe, ¿sí o no? O lo recibe el chucho a la persona que usted está invitando. Lo recibe usted, sale usted a recibir. Gesto número 2 de cortesía. ¿Usted qué le da a la persona cuando llega a su casa? ¿Qué le ofrece? Lo primero que le ofrecemos, un vaso de agua. Mire, ¿no quiere un vaso de agua? Sí. Número 3, usted lo pasa, lo invita y le dice, siéntese, aunque sea humilde o que tenga un gran relajo aquí en la casa, pero siéntese, acomódese. Espérenme, le voy a quitar el calzón, el bloomer que tengo acá, y lo muevo. Y lo sentamos. Dice la Biblia que Simón el leproso ruega a Jesús que llegue a su casa y no hizo ninguna de esos gestos de bienvenida. Ninguno.
ni, ni llegó a recibirlo a la mesa, ni lo saludó, ni le ofreció agua, ni le ofreció donde sentarse y no le dio ninguna importancia. Pero avancemos más en el relato. Dice la Biblia que apareció una mujer que al darse cuenta de que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, el fariseo, se acercó donde Jesús, se acercó a esa mesa y derramó un perfume de alabastro donde Jesús. Y mire qué interesante todo lo que esta mujer hace. Se acerca a Jesús, enjuaga con sus cabellos los pies de Jesús, derrama aceite con perfume en Jesús y llora delante de Jesús. Y esta mujer hace todo lo contrario a lo que el anfitrión tenía que hacer. Saluda a Jesús, le da el reconocimiento a Jesús y hace todo lo que el anfitrión no hizo. Pero mire lo que hace Simón el fariseo. Cuando ve que esta mujer hace todo eso, mire cómo sale nuestro juzgamiento siempre cuando vemos acciones buenas en los demás. Y dice Simón, si este hombre supiera qué clase de mujer lo toca, no se deja tocar de esa mujer. Esa mujer es pecadora. Si este hombre fuera profeta, supiera quién le está tocando y quién está haciendo eso. Simón, el anfitrión, mire todos los errores que lleva Simón. No atendió a Jesús, no le dio agua a Jesús, no le dio importancia a Jesús, no recibió a Jesús. Y cuando alguien está haciendo lo que él tenía que hacer, ¿qué hace? Lo juzga. Pero antes de juzgar a esa persona, Simón todavía se atreve a juzgar al mismo Jesús. Dice, si este hombre fuera profeta, supiera quién le está tocando. Y cuando vemos todo esa manera de abordar de Simón, vemos una cantidad de errores y vemos una cantidad de situaciones que se le enfrentan a Simón, que cuando yo leía todo esto yo decía, es como que uno meta las patas, pero es como una regada tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es como que usted haga un evento y en su evento usted invite a la mesa y no le llegue la comida y después no le llegue las personas o no le lleguen los que usted invitó o no, y sea un caos su evento. El evento de Simón era un caos completo porque él mismo había rogado para que Jesús llegara a su mesa. Y veamos entonces qué es lo que vamos a aprender en esta mañana. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana van a ser los 3 errores de Simón. Punto número 2, vamos a aprender quién era verdaderamente el del problema, o la mujer pecadora o Simón. Y número 3, cuál era el verdadero problema de Simón. Cuando alguien entraba, la costumbre judía, quiero darle un poco del contexto judío o de las costumbres que habían, así como las costumbres que le acabo de mencionar, cuando uno le da la bienvenida a una persona que uno invita. Uno le da un vaso de agua, lo invita a sentarse y todo lo demás. Las costumbres judías para el tiempo de Jesús eran las siguientes. El anfitrión recibía a sus invitados a la entrada de la mesa
con un beso. Le llamaban el beso de la paz. Número 2, el anfitrión se aseguraba de lavar los pies al invitado. Se aseguraba de que el invitado se le lavaran los pies. Y número 3, cuando había una cena importante, cuando la cena era bien relevante, se ponían manteles en las mesas y se sacaban los platos de oro, los cucharones de marfil, y siempre se mantenían sin tenedores porque en la costumbre judía ellos acostumbraban a comer con los dedos de las manos, no comían con tenedores como nosotros comemos. Ellos comían con los dedos de la mano. Pero habían costumbres como recibir a la persona en la entrada de la casa y darle el beso de la paz. Eso eran costumbres que se hacían. Y además de todas estas costumbres, vino Simón y ninguna de estas las ejecutó. Veamos entonces los primeros errores de Pedro. Leamos el 45 donde dice 7:45. Veamos el primer error de Pedro, de Simón. El 45 dice: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Error número 1. No llegó a saludar a Jesús. No le fue a dar el beso de la paz. Vamos al siguiente error. Por lo cual no me diste beso. Dice: no me ungiste mi cabeza. El 46. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Error número 2. Y sigamos avanzando en los errores de Simón. Por lo cual, mas esta ha ungido, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y el tercer error, váyase al 39, es el siguiente. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer le toca, que es, como dice, pecadora. Error número 1, descortesía con Jesús. Error número 2, la crítica. Y el error número 3 es el que vamos a descubrir como el verdadero error o el verdadero problema de Simón. Error número 1. Entró a su casa y no lavó sus pies. Entró a su casa y no lo ungió. Yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿cuál error era peor que el otro? ¿El no ungir a Jesús? ¿El no saludar a Jesús? ¿O el criticar al mismo Jesús y al mismo que estaba haciendo lo que él tenía que hacer? ¿A cuál le ponemos el mayor error? ¿Cuál es el peor error de eso? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O el tercero? Quiero decirle que ninguno de los tres era el verdadero problema de Simón. Ninguno de los tres. El verdadero problema de Simón viene más adelante. Simón, en la costumbre, era lo siguiente: se recibía, el anfitrión recibía. Paso número 1, saludarlo con el beso de la paz. Lo saludaba. Paso número 2, el anfitrión se aseguraba de que le lavaran los pies. No lo hizo. Y paso número 3, yo hago la pregunta: ¿era Jesús importante o no era importante? Y paso número 3,
cuando se llegaba en la cena judía una persona importante, a esa persona se le ungía con aceite en la cabeza. A las celebridades, es como usted acá, usted ve un gesto, cuando hay personas importantes dentro de un evento, ¿qué es lo que se hace? Se les asigna un puesto o se les da los puestos de honores o las puestas de enfrente, de adelante. En la costumbre judía lo que se hacía es que a la persona importante se llegaba y el anfitrión le quebraba un aceite en su cabeza, reconociendo de que en ese lugar había una persona muy importante. Pero quiero darles una noticia. Simón no lo hizo. Simón no quebró el aceite donde la persona importante. El mismo que había rogado para que Jesús llegara a su casa, no lo identificó como una persona importante. Error de Simón entonces fue no darle importancia a Jesús con todas sus descortesías. No llegó, no lo reconoció, no lo saludó. Error número 2, decíamos, fue de que se atrevió a juzgar al mismo Jesús. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí entre sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer le toca, que es pecadora. Mateo 7:1 dice lo siguiente. Leámoslo todos juntos. Mateo 7, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Mateo 7, capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tenemos? No juzguéis para que no, ¿qué dice? Seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y como dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La crítica es un error y es un pecado que Dios detesta. ¿Por qué? Porque estamos viendo el error del prójimo, porque estamos viendo el error ajeno y no estamos viendo la viga que nosotros tenemos. Cuando usted y yo vemos el error de nuestro prójimo, cuando usted y yo venimos a la iglesia a criticar, cuando usted se fije en los errores míos, cuando usted se fije en los errores de su compañero diácono, usted sepa que ya anda tocando territorios equivocados y peligrosos. Cuando usted ya esté viendo errores en las personas que están frente a suyo, usted ya sepa que ya está, que le suene una alarma y que usted diga: uy, aquí ya estoy tocando terreno prohibido. Ya hay algo que está malo adentro. Pero ese no era el verdadero problema de Simón. No era la crítica. A pesar de que él estaba cometiendo un error al criticar a Jesús, al criticar a la mujer que estaba haciendo lo que él tenía que hacer, ese no era su verdadero problema. A pesar de que tú vivas aquí en la iglesia, a pesar de que Jesús esté contigo en tu casa, a pesar de que Jesús viva en tu morada, a pesar de que Jesús está cenando contigo todos los días, a pesar de que Jesús está en tu casa, está con tus hijos, está con tu familia, y a pesar de que tú y yo no reconozcamos a Jesús en nuestras casas, no reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, no reconozcamos que la paz de Dios está con nosotros en nuestra casa, en nuestros hijos, a pesar de que nosotros no vivamos agradecidos todos los
los días, a pesar de que Jesús está en nuestra casa, a pesar de que nosotros hayamos rogado para que Jesús entre en nuestra casa, a pesar de que no nos haya matado el COVID, a pesar de que la protección de Jesús haya estado con nosotros y nosotros no nos demos cuenta de que Jesús está con nosotros, a pesar de todo eso, Simón, a pesar de que no reconozcamos que Jesús es importante en nuestras vidas, no es ese nuestro mayor error. A pesar de que Simón no había dado la importancia a Jesús ungiéndolo con aceite, no era ese su mayor error. No era su problema ese. Su problema iba más de raíz. El problema que tú y yo no le demos importancia a Jesús. El problema que tú y yo, y tú ves nuestra frialdad. Muchas veces yo me pregunto y yo digo, Señor, ¿cómo puedo hacer para ser apasionado? ¿Cómo puedo hacer para ser entregado como esta mujer de alabastro? Yo hice la pregunta al inicio. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con Simón? ¿O con la mujer pecadora? Y Simón no se daba cuenta de que Jesús estaba en su casa. Error grave, problema grave. Y Simón, a pesar de que no se daba cuenta, estaba ya en unos niveles de crítica. Imagínate eso. Ya estaba criticando a Jesús mismo. ¿Cómo te parece eso? Y todavía viene y critica a la mujer que estaba haciendo. ¿Quién tenía que darle el beso a Jesús? El anfitrión. ¿Quién tenía que saludar a Jesús? El anfitrión. ¿Quién tenía que ungir con aceite a Jesús? El anfitrión. ¿Y quién era el que no lo había hecho? Simón. ¿Quién es el que tiene que darle importancia a que Jesús está en nuestras casas? ¿Quién es la persona que tiene que vivir agradecido todos los días porque Jesús nos ha protegido? Él está con nosotros en nuestra casa. Si no soy yo, Simón, si no soy yo esa persona que tengo que vivir en agradecimiento para con Dios. ¿Y quién es esa persona que no está viviendo agradecida con Dios? Si no soy yo. Yo soy el anfitrión de mi vida. Y Jesús está cenando en mi casa todos los días y no me he dado cuenta. Él está ahí en tu casa, Él está ahí en tu morada, Él está ahí contigo y no nos hemos dado cuenta. Cuando hay servicios, cuando hay culto a Dios, cuando nuestros días a días tenemos que ser un devocional para Dios, nuestras vidas son frías, nuestras vidas son sin amor, sin entrega a Dios, porque no nos hemos dado cuenta que Jesús hace rato está cenando con nosotros en nuestra casa. Pero ese, Simón, no es mi mayor error. Mi mayor error podría ser que vivo criticando a mi prójimo. Tampoco. Y mi mayor error de desagradecimiento, de darle importancia a Jesús, de vivir criticando a mi prójimo, solamente son síntomas de mi mal. Solamente son las toses, los resfriados del gran virus que yo tengo dentro. Y el gran virus que tenemos dentro se lo descubre Jesús a Simón de la siguiente parábola. Y le dice: mira, Simón, esa manera peculiar del maestro de hablar, qué lindo, ¿verdad? Cuando te hablan con cuentitos y parábolas y te dicen la verdad en la cara, en la jeta uno se queda Y le dice: había un excéntrico, un particular banquero que tenía, Simón, dos deudores. Uno le debía 50 y el otro le debía 5,000. Pregunta número 1. Si a usted alguien le debiera
usted le perdonará la deuda? Si todavía andas llorando por el dólar que aquel te debe todavía y andas, ahí anda mi dólar, ¿o no? Te pregunto, si alguien te debiera 50, ¿le perdonas la deuda? Yo no se la perdono. Dos, si alguien te debiera 50,000, ¿le perdonas la deuda? Si no le perdonaste los 50, ¿le vas a perdonar los 50,000? Entonces yo hago la pregunta en esta mañana: ¿qué banquero le va a perdonar la deuda a un deudor? Te pregunto, ¿qué banquero? Si el banquero cobra sus deudas y sus intereses, papá, ¿quién lo va a hacer? Pero oye, Simón, hay un banquero que es atrevido, que es excéntrico, que es único y que es todopoderoso. ¿Y sabes qué? Que está lleno de amor y que es un gran misericordioso para todos nosotros los deudores. Su nombre es Jesús. Simón todavía en ese momento todavía estaba en su fariseísmo, ¿vea? En eso cuando todavía nosotros estamos en nuestro orgullo, ¿vea? Ajá, Jesús, seguime diciendo, seguime hablando. Entonces, Simón, fíjate lo siguiente: este excéntrico, este único banquero, viene, hace lo siguiente: le perdona la deuda tanto al que debía poco y al que debía mucho. Simón, tú que eres fariseo y tú eres sábelo todo y entendido, ¿quién ama más de los dos? Simón entonces contesta y acertadamente dice: pues lógicamente, es lógico la respuesta. Va a amar más a quien se le perdonó más. Es lógico, ¿verdad? Si tú debías 50 y te perdonaron 50, ok, te sentís como, ¿verdad? Pero si tú debías 50,000 y te los perdonan, entonces tu mayor amor, tu mayor perdón, tu mayor deuda te hace una persona más amorosa y más entregada. Entonces Simón viene y dice: sí, al que se le perdonó más, ese va a amar más. Ay, aplauso, le dijo Jesús. Bárbaro, mi niño. Qué sabio, qué inteligente. Has dicho bien, justamente has juzgado. Ay, Simón dijo: mis aplausos de fariseo me los llevo. Y viene Jesús y le dice lo siguiente: por lo tanto, esta mujer que vos juzgaste, esta mujer que vos dijiste que era pecadora, sus muchos pecados le son perdonados. ¡Wow! ¡Pum! En ese momento Simón todavía no capta cuál es su verdadero problema. Todavía no está captando cuál es realmente su génesis de su problema. Ni se ha dado cuenta que no es agradecido con Dios, ni se ha dado cuenta de que no ha hecho lo que él tenía que hacer, ni se ha dado cuenta que su envidia y su crítica hacia la mujer no es su verdadero problema. Y entonces Jesús le dice: mas esta, todos sus pecados, a quien se le perdonó más, amará más. Pregunten esta mañana: ¿dónde te ubicas tú? Hay dos opciones: o debes 50 o debes 50,000. ¿A dónde te ubicas tú? ¿Debes poco o debes mucho? Y yo por eso te hice la pregunta al inicio: ¿con quién te identificas? ¿Con Simón el fariseo o con la mujer pecadora? Y hoy te vuelvo a hacer la pregunta: ¿debes poco o debes mucho? Quiero decir que Simón se identificó y dijo: yo soy de los que debemos poquito.
y Simón se ubicaba dentro de los que debían poco. Y el verdadero problema de Simón era ese. No era su crítica, no era su falta de reconocimiento a Jesús y falta de importancia a Jesús. Su verdadero problema es que él creía que no se había hecho nada por él. Es que él creía que era mejor que su prójimo. Es que él creía que era más santo que su prójimo. Es que él creía de que no había otro como Simón el fariseo. El verdadero problema de él es que él creía que él no necesitaba perdón. El verdadero problema de nosotros es que creemos que no necesitamos el perdón de Jesús. El verdadero problema de nosotros es que creemos que no han hecho nada por nosotros. Pero la Biblia dice: todos se destituyeron a una y todos se hicieron pecadores. Y Jesús vino por todos nosotros los pecadores, que como Simón y como la mujer pecadora estamos en el mismo plato y en la misma olla de deudores con Jesús. Y ese es el verdadero problema de Simón. El verdadero problema de Simón es que se creía muy santo. El verdadero problema de Simón no era su envidia, eso era un resultado de su origen. El verdadero problema de Simón era que se creía más santo que el otro. Y hay un dicho que dice: ¿por qué somos capaces de juzgar a una persona que está pecando diferente a ti? ¿Por qué soy capaz yo de juzgar a una persona que está pecando diferente a mí? Porque así como Simón, creemos y nos ubicamos dentro de las personas que debemos poco a Jesús. Y creemos que solamente se ha hecho poco por nosotros. Pero la Biblia dice que todos se desviaron a una y dice que todos nos hicimos inútiles delante de Jehová. Y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera una persona buena. Romanos 3:12. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Quiero decirte, querido Simón, todos acá estamos en el mismo plato de deudores. Y todos acá estamos gozando de la misma misericordia del excéntrico banquero que nos ha perdonado todititos nuestros pecados. Pero ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Pregúntale a la persona que está a la par. ¿Por qué miras mi paja? Dile. ¿Por qué la estás viendo? ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de la necesidad de perdón que tenemos nosotros. Cuando una persona no se ha dado cuenta lo que han hecho por él en la cruz del Calvario, no vive una vida agradecida como esta mujer. Es más, venimos a la iglesia y a lo que venimos es a señalar a la mujer pecadora que está haciendo lo que yo tengo que hacer. En ese mismo relato, en otro de los evangelios, los mismos discípulos se indignaron y dijeron: ¡ay, qué desperdicio con estos perfumes derramados! ¡Ay, se hubiera usado para los pobres!, decían los grandes discípulos de Jesús. Lamentándose y rasgándose sus vestiduras con bien ajeno. Lamentándonos nosotros con la energía del prójimo, diciendo: ay, porque este sirve más, ay, porque este se derrama, ay, porque este se entrega de lleno a Jesús, ay, porque este le sirve tanto a Jesús, cuando vemos a nosotros, a nuestro prójimo, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús. Ay, dijeron los fariseos, dijeron los discípulos, qué desperdicio
Y sucede entonces que el verdadero problema de este Simón, el fariseo, era su falta de necesidad de perdón. Yo quiero hacerte la pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que han hecho mucho por nosotros? Levanten la mano los que creen que han hecho mucho por nosotros. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Con quién te identificas? ¿Con el Simón, el fariseo? ¿O con la mujer pecadora? Es fácil contestarse esa pregunta. Solo mira tus acciones. Y yo me identifico, me quedé al final de la lectura y digo, ¿quién soy? ¿O soy la pecadora o soy Simón el fariseo? Y me quería tender a la pecadora. Yo quería, sí Señor, yo soy la pecadora. Pero al final dije yo, a la verdad, no soy esa pecadora. Porque no reconozco a Jesús con la importancia que Jesús está en mi casa. Porque no vivo una vida apasionada, entregada emocionalmente, financieramente, como lo hizo esta mujer. Esta mujer entró en 3 niveles de pasión. La primera, físicamente. La costumbre era que una mujer no podía acercarse a un hombre. La mujer era estigmatizada. El hecho de que una mujer se acercara a un hombre no era permitido. Las mujeres tenían un espacio indicado en los templos. Si habían 10 hombres, las mujeres podían entrar y solamente se ubicaban en los templos. Las mujeres no gozaban de testimonio, porque el testimonio de una mujer no era válido. Las mujeres no podían acercarse y dialogar con otro hombre. Había un dicho que se decía, mujer, esclavo y niño, entre los judíos, que era lo mismo. Mujer, dueña de su marido, o dueña de su padre, o dueña de su hermano lejano, su hermano próximo. Esclavo, dueño de su amo, y hijo, dueño de su padre. Era lo mismo. La costumbre judía era eso. Una mujer tenía, si salía en público, escucha esto, si la mujer salía en público, tenía que taparse todo. Y tenía que ponerse 2 velos en su cabeza. 2. Si una mujer descubría algo, lo único que podía descubrir eran sus ojos. Esa era la costumbre. Así como andamos nosotros ahorita el tapaboca es, así andaba la mujer y no podía descubrir su vello, su pelo. Esa era la costumbre. La mujer en tiempos de Jesús, iglesia, era considerada totalmente inferior. Su opinión no valía. En los juicios no podía llegar y no podía dar testimonio. Y eso lo puede leer usted en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Las escuelas solamente eran para los varones y en públicos ellas solamente podían salir acompañadas, ya sea de mujeres cuando iban al pozo a traer agua o cuando iban a trabajar tenían que ir acompañadas de mujeres. ¿Para qué te digo todo este contexto? Para que entiendas la travesía, la locura, el atrevimiento que tuvo esta mujer pecadora para acercarse donde habían un montón de hombres cenando. Te digo todo esto para que entiendas el contexto cultural en el que esta mujer se acercó a Jesús. Te digo todo esto para que entiendas el contexto cultural, para que esta mujer se haya quitado su pelo y haya lavado los pies del maestro y haya enjuagado sus pies. Te digo todo esto porque eso era atrevido, eso era osado, eso era una locura. No se le permitía a una mujer hacer eso. Te digo todo esto para que entiendas de que esa mujer, quitándose su pelo, era deshonroso para ella.
Pero una persona que dice, soy estigmatizada como pecadora, soy juzgada como pecadora, una persona que dice, no tengo nada que perder, Jesús me puede perdonar todo, soy muy pecador, no le importa acercarse, atreverse y hacer todo por Jesús. Esa persona se entrega por Jesús y va donde Jesús y lo unge y hace todo lo que un Simón no hace, y se entrega de lleno, y sus vidas son diferentes y sus vidas son cambiadas, y ungen con aceite al Maestro y agarran el perfume, agarran su dinero, agarran sus diezmos, agarran sus ofrendas y lo quiebran a gente Jesús. Y esas mujeres atrevidas y osadas, que no les importa la cultura, no les importa lo que los hombres digan, se acercan donde Jesús, quiebran sus perfumes, se acercan físicamente donde Jesús, sacan su pelo, se atreven a que puedan ser expulsadas de la sociedad. Y hacen todo lo que un fariseo y un Simón como yo nunca hacemos con Jesús. Esta mujer sí que nos da una gran cátedra. Quiebra los patrones culturales, se acerca donde hay hombres, saca su pelo, y no solamente eso, se bolsea y saca un perfume. Aquellos tenían que ungirle aceite en la cabeza, esta saca un perfume carísimo y se lo derrama en los pies a Jesús. Sinónimo de: estoy físicamente con Jesús, estoy emocionalmente con Jesús, y en el tercer nivel, estoy con todos mis recursos con Jesús. Físicamente, emocionalmente, y todo mi dinero y todos mis recursos son para Jesús. 3 niveles de amor y entrega que esta mujer nos enseña en esta mañana. Quiero hacerte una vez más la pregunta: ¿con quién te identificas tú en esta mañana? ¿Con Simón el fariseo o con la mujer pecadora? Fácil. ¿Te estás entregando físicamente a Jesús? ¿Te estás entregando emocionalmente a Jesús? ¿O te estás entregando financieramente a Jesús? Con todos tus recursos, con todos tus bienes, con todos tus talentos, con todo lo que tú tienes para Jesús. Y de esa manera tú te puedes contestar y decir: a la verdad, estoy del lado de Simón el leproso, o pueda que estés en lado de la mujer. Pero en cualquiera de los lados que estemos tú y yo esta mañana, tenemos que aprender lo siguiente: que nuestro problema no es que andemos criticando. Si ya lo estás haciendo, nuestro problema no es que no le estemos dando valor a Jesús o a Dios en nuestros servicios o en nuestra manera devocional o nuestra entrega a Dios o nuestro día a día. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema nuestro es que, así como Simón, esos solamente eran síntomas de su verdadero génesis. Que así como Simón ya andaba lejos, así muchos de nosotros ya andamos lejos, creyendo que no han hecho nada por nosotros. Esta mañana Jesús le dijo a Simón: una cosa quiero decirte, que al que se le perdonó mucho, mucho amó. Y al que se le perdonó poco, poco amó. Tú decides y tú te contestas esta mañana y dices: a la verdad se me ha perdonado mucho o se me ha perdonado poco. Y tú te contestas esta mañana y dices: a la verdad he actuado como Simón el fariseo, o he actuado como esta mujer, la pecadora. A la verdad, esta mañana Jesús
pudiéramos pensar de que no demanda de nosotros y no quiere la importancia. Pero Jesús le dijo a este anfitrión, pseudo anfitrión: vine a tu casa y no me diste el beso. Estuve todos los días de tu vida, no te dio COVID, estuve cenando en tu casa, te estuve dando paz, te di energía para que trabajaras, te di prosperidad, te di talentos. Estuve todos los días de tu vida contigo, en todo momento y en todo lugar. Estuve en las crisis contigo, no te dejé solo y no te desampararé ni un momento. Estuve cenando contigo en tu casa. Te di 40 años, te di 20 años, te di 10 años, te di 5 años, te di 40 años, te di 50 años. Y no te diste cuenta que Jesús estaba en tu casa. Te di todo eso, Simón. Y a pesar de que había una costumbre, Simón, de ungirle el aceite a las personalidades importantes, también no lo hiciste, Simón. A las personas importantes, a los invitados importantes, se les quebraba un aceite en reconocimiento de que ese era el importante en la cena. En nuestras vidas, cuando nosotros quebramos nuestro aceite, nuestra vida para Dios, para Jesús, haciéndole ver que Él es el importante en nuestras vidas. Y Jesús se lo reclamó a Simón y le dijo: no me reconociste como el más importante. Y te voy a decir algo. Cuando yo leía eso, Jesús me lo estaba reclamando a mí y me dijo: no me has hecho el más importante de tu vida. Vine a tu casa, me presenté, me rogaste y me lloraste que estuviera contigo, y he estado contigo cenando todos los días en tu casa. Pero no me has reconocido todos estos días como el más importante. No me has hecho el más importante, Simón. He estado cenando contigo. No me ungiste con aceite. No me diste el beso de la paz, de reconocimiento, diciendo que Jesús es el Señor. El Proverbios 3 dice: reconoce a Jehová en todos tus caminos y en todas tus veredas. No me has reconocido en todos tus caminos y en todas tus veredas. Pero no solamente eso, Simón, no me reconociste, no me ungiste con aceite. Pero ¿sabes qué, Simón? Esta mujer me ungió con perfume, me ungió con aceite, sacó su pelo y lavó mis pies, porque mucho se le ha perdonado a este. Pero tú no lo hiciste. Pero yo no lo he hecho con Dios. Y podríamos pensar de que Jesús no se lo reclamaría a Simón, pero sí se lo demandó, porque le dijo: yo esperaba que por lo menos me saludaras, que por lo menos me reconocieras y que por lo menos me ungieras y me lavara los pies. Pero no lo hiciste, Simón. Esta mañana Jesús te dice: ¿con quién te identificas tú? ¿Con Simón el fariseo o con la mujer pecadora? Cierra tus ojos ahí en tu lugar.